Muy buenos días, mis queridos amigos y mis hermanos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa del Evangelio y un Café. Una mañana maravillosa hoy aquí en la ciudad de Hartford. Tenemos un fondo. Lo había tenido anteriormente en grabaciones anteriores aquí en la salita del Evangelio y un Café. Y es que hoy están los- las aves, están contentas. De hecho, están cantándole a su Creador, están glorificando a Dios. Es un día precioso. Aunque esté lloviendo, aquí para la ciudad de Hartford, es el día que ha hecho nuestro Señor. Y debemos y tenemos que gozarnos y alegrarnos en Él. Ahora bien, les traigo nuevamente a su consideración un programa que había, ya lleva tiempo, pero que quiero otra vez reconsiderarlo y quiero que ustedes también pues lo vean conmigo. Y es que yo di un estudio, un taller sobre la justificación. Y este taller de justificación fue muy apreciado por nuestros alumnos y de mucho provecho para todos nosotros, muy especial para mí, ya que yo me cuestionaba en mi juventud qué era esto cuando venían los evangélicos a mi país, a mi pueblo, allá en Ponce. Y cuando yo era muy joven, pues iban a nuestro pueblo y a nuestro sector allí en la playa de Ponce y con mis amigos de la escuela, de la high school, pues nos hacían los fines de semana, nos hacían estos talleres evangelísticos en la calle, que de hecho eran impresionantes, muy interesantes y muy buenos, que también lamentablemente ya no se ven como se veían para ese tiempo, y le cuestionaban a las personas, a los jóvenes, a los que estuviesen en la calle, le hacían el acercamiento y la pregunta que básicamente nos hacían era que si nosotros queríamos el perdón por nuestros pecados. Y yo me cuestionaba para ese entonces qué quería decir esto con que mis pecados, yo no entendía. Y le cuestionaba, pero ¿por qué? Yo tengo que pagar por unos pecados. ¿Quién cometió pecados? Entonces ellos me explicaban que fue al principio, no, como ya sabemos, en el Génesis, que Adán cayó y cometió pecado y el pecado pasó a toda la humanidad. Pero yo le preguntaba y todavía le cuestionaba, pero ¿qué participación tuve yo? Ignorantemente, no conociendo nada de la Biblia como conozco ahora, y le cuestionaba esa pregunta que ellos me hacían, ¿por qué yo tenía que pagar por mis pecados? Si en verdad los cometió otra persona, y fue este Adán. Yo le decía, no era que era en forma ofensiva, sino que en mi ignorancia, pues que yo les preguntaba quién lo envió a él o quién lo mandó a él a cometer pecado para que yo tuviese que pagar por los pecados que él cometió. No sé si me entienden. Y esa pregunta pues siempre fue cuestionable. Yo siempre me he hecho muchas preguntas que muchos a veces se las hacen también. No sé si solamente me las haré yo solo, pero son preguntas razonables y que están en la Biblia y tienen sus respuestas. Porque el hombre se tiene que hacer esa pregunta. ¿Acaso yo tengo que pagar por los pecados de otra persona? De mis padres, por ejemplo, por los pecados de este Adán. Y Dios, siendo un Dios justo, hace justicia a los hombres. De hecho, desde ese primer momento en el Génesis, que Adán comete esa falta de desobediencia a Dios y se le considera como pecado que pasa a toda la humanidad, ya Dios inmediatamente en el Génesis capítulo 3 resuelve el problema con una promesa de que vendría alguien que restauraría otra vez de nuevo al hombre a su estado original y que el hombre no cometería pecado. Y ahí es que yo entiendo y empiezo a desarrollar el título del libro que estoy tratando de sacar hacia adelante, que se llama Del pecado a la justificación, basado en todo esto que me ha sucedido, que entonces Jesucristo nos justifica y ya hace justicia. Porque es bueno preguntarnos, si Adán cometió el pecado, entonces, ¿cómo yo puedo revocar o cómo yo poder tener la oportunidad de no cometer pecado? Y es que Jesucristo aquí nos hace su justicia. Por eso vamos
rápidamente, deja ver si puedo poner el expositor aquí y el canto de las aves. Perdón, pero ese es mi fondo que tengo hoy, y gloria a Dios por eso, gracias a Dios, porque en verdad se oyen preciosos. No sé si usted los escucha, pero yo entiendo que están alabando también a Dios. Para eso fue que Dios los hizo. Para que, de hecho, hay una historia de un rey, no sé si ustedes la han oído, que este rey se ponía triste y venía esta ave a cantarle todos los días en su ventana para que el rey tuviese nuevas fuerzas, nuevas energías. Y eso es lo que yo entiendo en este momento, porque la necesitamos. Ha sido una semana laboriosa, de mucho desgaste físico, y yo entiendo que esto nos está renovando nuevamente en el espíritu. En Hebreos capítulo Hebreos 7, que aquí yo quiero empezar a desarrollar, 7:11. Hebreos 7:11, le voy a traer en pocos detalles y dándome prisa, porque yo sé que usted tiene muy poco tiempo, yo también. Y ¿de qué trata entonces? Que Jesucristo nos hace justicia a nosotros los hombres de aquella condenación que había al principio por los pecados que yo no cometí, sino por los pecados que estoy cometiendo ahora o he cometido durante mi vida. Pero gloria a Dios por su Hijo, gloria a Dios, al Espíritu Santo que está en nosotros. Gloria y bendito sea Jesucristo por los siglos de los siglos, que derramó su sangre para entonces limpiarnos de todo ese pecado y hacernos justicia. Dios es un Dios de justicia. Jesucristo es el Dios de justicia. Y no es la justicia que hace el hombre, no son los jueces, no son las leyes, sino que es la justicia verdadera de Dios. Una justicia que no se encuentra en este mundo, no la podemos encontrar en los tribunales, no la podemos encontrar en las masas que están gritando a voces que se nos haga justicia. Esta justicia que viene de lo divino, viene del cielo, es primeramente celestial. Pero son muchos los detalles que tenemos que desarrollar para entonces entender la justicia de Dios. Y aunque hay bastantes pruebas en la Biblia, que es nuestra autoridad en todo esto, la palabra de Dios, y como siempre les digo, vayan a sus Biblias, busquen, no se dejen llevar por lo que yo diga aquí, para que ustedes puedan entender esto de la justificación. Y aunque hay muchos textos bíblicos, hoy yo quiero desarrollar con ustedes este. Jesucristo cumplió todo lo de la ley. Lo de la ley era que Dios había impuesto para que el hombre cumpliese estas leyes. Pero el hombre no podía cumplir las leyes. Para que entonces fuese justificado, tenía que venir una persona que hiciese y cumpliese con todas las de las leyes. Jesucristo tenía que ser sacerdote y a la misma vez rey, para que cumpliese con las leyes impuestas por su Padre, para que entonces nos diese la justificación a nosotros. Aunque la historia es bastante amplia y hay bastantes textos en la Biblia que pueden expresar, explicar y detallar todo esto que estamos hablando hoy, podemos partir de esta primicia que está aquí en Hebreos 7:11 para que podamos entender poco a poco. Por eso es que yo les invito para que vean los próximos programas, para que ustedes puedan entender todo esto de la justificación en Cristo Jesús. Pero dice así, en este capítulo 7 de Hebreos, verso 11, si pues, vamos al expositor, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Yo entiendo que muchos que me están escuchando y muchos que están prestando atención entienden de qué estamos hablando aquí, pero también entiendo que hay muchas personas que están sintonizando o están buscando estos programas
y no entienden o tal vez no tienen todo el conocimiento de qué trata este texto. Yo voy a tratar de explicárselo porque tenía que haber un sacerdocio, o sea, alguien que interfiriera delante de Dios por nuestros pecados. Eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Iba una persona, un sacerdote llamado sacerdote, se presentaba delante de Dios, tenía que limpiarse de sus pecados, de sus impurezas y hacer expiación, o sea, tenía que hacer como una muestra de pago por los pecados del pueblo, de nosotros los hombres. Y esta expiación que se hacía era con sangre de algunos animales y tenía que hacerla en sacrificios de animales limpios y escogidos por Dios. Y esto pagaba o, o, o por lo menos detenía el juicio de Dios sobre la humanidad, en este caso sobre el pueblo que Dios había escogido, el pueblo de Israel, los pecados de todo el año, porque este año cometían pecados, el próximo año cometían otros pecados o nuevos pecados o los mismos pecados y tenían que ser expiados con esta sangre para que Dios no los castigase. ¿Qué sucede? Esto se tiene que hacer año tras año, tiempo tras tiempo, y volvían a cometer los mismos pecados y muchas veces hasta pecados mayores. Dios lo que quería enseñarle en ese momento era que ellos se aguantaran de seguir cometiendo pecados contra Dios, seguir violando las leyes que Dios había puesto. De hecho, que solamente yo entiendo que hay una sola ley y un solo pecado, que es la desobediencia, porque en cuestión a la desobediencia y no cumplir con los mandatos de Dios, pues cometían y seguían cometiendo más y más errores en no seguir la voluntad de Dios. Y es por eso que aquí tenía que venir bajo una orden de unas tribus de Jerusalén, el pueblo de Dios, de Leví, que eran los levíticos, y ellos hacían estas rituales delante de Dios para perdonar nuestros pecados. Pero aquí es que entonces, si usted se fija bien, hay una pregunta, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? O sea, si esos sacerdotes estaban haciendo esta ley y estaban cumpliendo con los requisitos para perdón de los pecados, ¿qué necesidad había de que se levantase otro sacerdote? Y ese sacerdote que no fuera de esa orden. ¿Por qué? Habían dos órdenes. Vayan bien, escuchen bien, había dos órdenes. Una era la orden de Aarón, que era del pueblo levítico, pero había otra orden que era del pueblo o de la nación de Dios directamente, que era bajo unos hombres que hacían justicia. Yo entiendo que no es tan fácil de que podamos absorber en 45 minutos todo lo que esto conlleva, ya que estos dos órdenes, el orden de Aarón y el orden de Melquisedec, que viene directamente de Dios, que se unan, se fluyan y hagan una función en una sola, que al final es la que Jesucristo hace por nosotros. Pero es así de sencillo. Una orden era que era humana, sacrificio tras sacrificio, año tras año, por los pecados del pueblo, de la humanidad, y se seguían cometiendo esos mismos pecados. Pero en esta orden directamente de Dios y por un orden sacerdotal de hombres de justicia, que eso lo vamos a ver más adelante, que trata a estos hombres de justicia, que es un linaje directo desde que se perdió la línea de Adán y sus hijos, que empieza de nuevo la justicia, porque tuvo que haber una justicia, como les expliqué, de que Dios tiene que hacerle justicia al hombre, porque no era necesario de que el hombre siguiese siendo castigado por sus pecados, por los pecados de Adán. Había que hacerle justicia al hombre.
Y en estos dos órdenes, el de Melquisedec, que viene directamente de Dios, estos hombres de justicia, hasta la línea sanguínea en la que se encuentra nuestro Señor Jesucristo. No como los sacerdotes de Aarón, que eran humanos, hacían sacrificios humanos, perdón, no sacrificios humanos de personas, me refiero a sacrificios de hombres hacia Dios, que eran sacrificios de lo humano, aunque tenían sus animales y hacían estos sacrificios de animales, pero en verdad el que llevaba ese sacrificio pues cometía también errores y pecados. No era lo suficiente que pudiese quitar todo el pecado de un solo cantazo a la humanidad. Es por eso entonces aquí que Jesucristo mismo, Dios mismo, dice, pues mire, yo voy a pagar ese sacrificio, voy a cumplir con toda la ley para que entonces sea el hombre justificado, para que el hombre pueda decir, mira, ya yo no cometo pecados, ya yo no soy pecador, y la justicia de Jesucristo se aplica a mi vida y es entonces que yo soy justificado. Y gloria a Dios por eso, porque vuelvo y les digo, todas esas preguntas muchas personas se las hacen y cuando pasan tal vez a formar una decisión frente al altar, muchos vuelven nuevamente a preguntarse, ¿estaré yo bien con Dios? ¿No estaré cometiendo yo mis faltas? ¿No estaré cometiendo pecados? Porque queda la duda de que todos los pecados que usted ha tenido durante su vida pasada puedan ser perdonados. Yo por eso me siento bien, porque yo entiendo que mis pecados pasados, que fueron muchos, que me avergüenzo de ellos, todo hombre debe avergonzarse de sus pecados, pues mire, fueron perdonados, y son perdonados por Dios. Que cometa errores, perdón, que cometo errores y pecados, no en la magnitud de que hacía antes, porque ahora la diferencia es que yo entiendo que un cristiano que ha conocido a Dios y ha entendido la justificación de Dios, no comete pecado, no se satisface en el pecado, no se deleita en el pecado, no hace pecado. Esa es la diferencia a uno que no conoce a Dios y no ha entendido esa justificación y sigue cometiendo pecado, le gusta el pecado, se deleita en el pecado y sigue como pecador. Pero qué bueno que Jesucristo aquí entonces, en esta justificación que nos hace, nuestros pecados pueden ser eliminados, pueden ser erradicados, pueden ser limpios. Ahora bien, ahora bien, en la Biblia, ¿dónde es que entonces encontramos que Jesucristo quita todos nuestros pecados? ¿Cómo es que Él cumple con lo de la ley? Como les dije, son muchos versos en 45 minutos de programa, no se los puedo detallar todo. Es una asignación para ustedes que busquen con diligencia estos otros textos, aunque pueden ver estos programas más adelante, para que puedan entender dónde es que se encuentran y cómo usted mismo los puede desarrollar. Jesucristo cumplió con todo lo de la ley para pagar el precio por nuestra salvación y para erradicar nuestros pecados y para erradicar esa línea sanguínea, que se nos haga justicia para que el hombre vuelva a ser otra vez libre de los pecados y volver otra vez a Dios, siempre en obediencia y en sujeción a Dios y a su Espíritu Santo, que es el que hace que el hombre no cometa de nuevo estos pecados. En este verso 12 de este mismo capítulo 7 de Hebreos, nos dice también, porque cambiando el sacerdocio, o sea, se cambió el sacerdocio arónico al del Melquisedec,
que es Rey de justicia, por eso es que Jesucristo nos hizo justicia, porque es Rey de justicia, necesario es que haya también un cambio de ley. Mírenlo aquí ustedes mismos, por favor. Es necesario que hubiese un cambio de ley. Aquí fue que cambió la ley. ¿Y cuál era la ley? La ley era que todo aquel que pecare, que desobedeciera, que comiese del fruto del bien y del mal, irrevocablemente muera. Esa ha sido la ley hasta ahora. Por eso es que yo me apoyo en que solamente hay una ley. Mira, hay una sola ley y es tan sencilla como esta. Si usted come del fruto del bien y del mal, morirá, muere. Voy a desarrollar esto porque también me hacía esa pregunta. Y mira qué sencillo. La Biblia dice, el día que comieres del árbol, del fruto, de lo bueno y lo malo. Entiéndase entonces que un fruto es algo que deleita, es algo que se saborea. ¿Y qué sucede si nosotros comemos de ese árbol, de ese conocimiento, que es lo que indica, de lo bueno y lo malo? Vamos a morir. Y eso es lo que está sucediendo en la humanidad, que conocen lo bueno y lo malo. Y ese fruto que están saboreando, sabiendo lo bueno y lo malo, los lleva a la muerte. La muerte es la separación de Dios. Ahora bien, otras preguntas que siempre me hago. Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, instituye este árbol del bien y del mal, ¿por qué lo puso? Para que nosotros lo tomásemos, sí, pero era en el tiempo de Dios. Me explico nuevamente. ¿Era bueno que comiésemos lo bueno y lo malo? Sí, por eso Dios lo puso. Pero era en el tiempo de Dios, era en el momento de Dios para que Dios entonces nos enseñase a nosotros cómo es que debiéramos, o cómo es que debemos, si la palabra correcta, cómo es que debemos de aplicar el conocimiento de lo bueno y lo malo. No como lo puso el enemigo, Satanás, en la mente de Eva y de Adán, que inmediatamente supieron lo bueno y lo malo, y el hombre se inclinó hacia la maldad hasta el tiempo de hoy. Es por ello, entonces, que Dios nos permite que vamos aprendiendo el bien y el mal, desechamos el mal y solamente nos quedamos con lo bueno. Eso es que entonces se nos hace justificación, porque ahora en Cristo Jesús nosotros podemos desechar el mal, tenemos la autoridad en Cristo y el poder para desechar lo malo y tan solamente absorber lo bueno. Y eso es lo que Dios quería y es bueno. Ustedes saben por qué. Si nosotros no hubiésemos sabido qué es bueno y qué es malo, ¿cómo íbamos a determinar qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es de noche? ¿Qué es de día? ¿Qué es calor? ¿Qué es frío? ¿Qué es hambre? ¿Qué es saciedad? Debíamos de saber todo esto, pero en el tiempo de Dios. Aun con todo esto, Dios lo permitió para que nosotros entonces supiésemos qué es lo bueno y lo malo. Y aquí hubo un cambio de ley cuando esa orden, que el día que comieses del fruto del bien y del mal morirás, se cambia. Vuelvo otra vez. El cambio arónico. Hubo un cambio arónico, ¿verdad? Un orden que cambió del orden arónico entonces a la ley y la justificación de nuestro Señor Jesucristo, que al cumplir con todo lo de la ley, hubo un cambio de ley. Una ley mejor, sí. ¿Es que acaso la ley anterior era mala? No, la ley es buena. La ley nos enseña que estábamos haciendo mal. Y es por eso que ahora se corrige con esta nueva ley, porque el hombre no podía cumplirla, pero en Cristo sí podemos cumplirla. Yo entiendo
que es mucho material para desarrollarlo, como les digo, en 45 minutos. Por eso es que me voy a detener por el momento y les voy a explicar más adelante. Así que por favor, yo les invito a que me sigan observando, me sigan buscando en este programa de el Evangelio Café a través de YouTube y Facebook, para que entonces hagan ustedes también sus comentarios y me hagan sus preguntas. Mire, para ir adelantando algo, hubo un tiempo cuando le hicieron este juicio a Jesucristo, que él entonces cumplió con todo lo de la ley, que a mí me interesa mucho. Y como les digo, hay bastantes pruebas y muestras en la Biblia de que Jesucristo cumplió con todo lo de la ley para borrarla. No es la palabra correcta tampoco, abolirla, derrogarla, quitarla con su cumplimiento, porque Dios, Jesucristo, fue obediente, en contrario a la desobediencia de Adán. Él fue obediente hasta la muerte, y es que entonces él cumple con la ley. Pero les voy a dejar hasta aquí, sí, con la asignación de que estudien antes, por eso es que son estudiantes, qué fue lo que pasó con el juicio que le hicieron a Jesucristo, que fue un circo. Y es aquí que entonces comienza este cambio de la ley. Es cuando Caifás y Anás llaman a Jesucristo a juicio. A esa es la próxima tarea. Les voy a esperar en mi próximo programa. Va a ser pronto, para continuar con la segunda parte de la justificación que Cristo nos hace. Recuerden, lo que va a seguir va a ser este juicio que le hacen a Jesucristo, que aquí es que yo entiendo que hay ese cambio de ley y se nos hace la justificación en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Tengan un estupendo y maravilloso día en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Y les espero en mi próximo programa, el Evangelio y un Café. Que Dios les bendiga ricamente.